En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, qué bueno poder dialogar en estos momentos tan difíciles para el pueblo judío, para el Estado de Israel, para el mundo entero, pero para nosotros particularmente, a través de la primera radio judía en idioma español, este esfuerzo fenomenal de Miki Stuerman, llevado a cabo con tanta calidad y fuerza, acompañado de nuestro querido Dani Salzman, pilar de Radio High, y acompañados de esta periodista sobresaliente, Rocío González, que termina de dar a luz. Salud, 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 los mejores deseos para la bebé y para Rocío, llena de talentos y de calidades. La presidenta de la Universidad de Harvard termina de pronunciar una conferencia pública donde anunció cambios muy importantes en la universidad. Harvard es considerada la universidad número uno del mundo hace muchos años, encabeza todos los rankings de universidades del planeta por su excelsa calidad. Reúne, si uno tiene la oportunidad de estar allá, reunirse con alguno de sus profesores, hay allí, cada paso se encuentra con premios Nobel en distintos campos. He tenido la oportunidad de gozar de la amistad durante muchos años de Amartya Sen, el premio Nobel de Economía. Me invitó en diversas oportunidades. Eh, ¿Y qué dijo la presidenta de Harvard que tiene que ver con los judíos? Algo muy importante. Lanzó un gran llamado a que la universidad fuera un modelo a nivel internacional, como lo es en tantos planos, en lucha contra el antisemitismo. Dijo, el antisemitismo ha penetrado en Harvard también desde el 7 de octubre y tenemos que enfrentarlo, no eludirlo ni negarlo. Una cantidad de asociaciones estudiantiles se lanzaron salvajemente contra el Estado de Israel, con declaraciones durísimas y sin hacer referencia de condena y de repulsa a la matanza, al genocidio que durante horas realizaron los terroristas de Hamas contra la población judía indefensa, contra todo judío o judía, bebé, madre, anciano que encontraran a su paso. Esa matanza sanguinaria no solo no fue objetada por esas organizaciones estudiantiles, sino que pasaron por alto, solo se limitaron a atacar al Estado de Israel. Después de la matanza, contestó empuñando lo que el presidente Biden llamó el legítimo derecho a la autodefensa, después de uno de los días más crueles de la historia, de la historia de Israel y de la historia
internacional. ¿Y qué está pasando para que eso suceda así? Se preguntó la presidenta de Harvard, una mujer notable cientista social, y dijo, vamos a combatir el antisemitismo desde ya que hubo otras organizaciones estudiantiles, algunas que dijeron que las habían incluido en la declaración anti-israelí furiosa sin consultarlas, 8, y otras que no estuvieron de acuerdo con esto y sí condenaron la matanza, pero se creó todo un clima de calada antisemita que se propagó y se dio en una cantidad de universidades americanas de primera fila. Pocos días después hubo amenazas explícitas en las carteleras contra los judíos, los estudiantes judíos que fueran a almorzar al el restaurante kosher que tiene Cornell para estudiantes judíos. Las amenazas llevaron a denuncias ya de los estudiantes judíos de temor y pedido de garantías que no fueron suficientemente evacuadas, en el caso de Cornell, por sus máximas autoridades, y generaron protestas significativas de parte de la comunidad judía. Había habido un incidente previo, el 7 de octubre, el día de la matanza, un profesor en Cornell dijo que estaba exultante porque habían atacado a los judíos. Eh, la rectora de la universidad, la presidenta de la universidad lo suspendió, pero no era eso lo que esperaba. Se esperaba que lo echara de la universidad ante declaraciones absolutas y totalmente antisemitas frente a los alumnos que tenía en la cátedra que manejaba. En el caso de Harvard, la presidenta nombró una comisión especial de notables para que le propusieran medidas de todo orden para arrancar el antisemitismo y poder mostrar un ejemplo de cómo se combate el antisemitismo a otras universidades americanas en donde se está registrando también la ola de crecimiento del antisemitismo. Que tiene que ver de todo esto con Dagestán, una población importante en Rusia, que forma parte de Rusia. Es un territorio con una significativa población. Arribó hace pocos días un avión que venía de Tel Aviv a Dagestán, donde han vivido los judíos durante siglos enteros junto a musulmanes y han convivido. eh, y se produjo un pico de antisemitismo nunca visto, que es casi sin precedente a nivel internacional, que es el aeropuerto fue invadido por una horda enfurecida que trató de capturar a los pasajeros judíos que venían, judíos, israelíes, a los pasajeros que venían de Tel Aviv, por ser por viajar desde Tel Aviv, no sabían de qué se trataba en el caso de cada pasajero, y invadieron el aeropuerto y casi capturaron, rodearon el avión y no dejaron salir a sus pasajeros y casi los capturan. Ya estaban listos para exigirles
como se había hecho en otros programas históricos, exigirles documentos de identidad y atacarlos salvajemente. Paralelamente al desastre total que se ha desatado el 7 de octubre por parte del terrorismo genocida de Hamas, del que ustedes tienen referencias de primerísima mano en Radio High a través del excepcional trabajo que sus conductores llevan adelante, agregarles de que hay una ola de antisemitismo inédita que tiene diferentes expresiones. Esto de Dagestán no sucedió nunca. Zelensky, el líder de la Ucrania democrática, que está tratando de sobrevivir al intento de capturarla entera como país de Putin, de la dictadura de Putin, enfatizó el antisemitismo en Rusia como generador de este regreso al pasado más infame del género humano, tratando de atacar judíos a mansalva. La policía reaccionó, intervino y frenó a los depredadores. Antes habían visitado hoteles para ver información sobre los judíos que iban a venir de Tel Aviv a esos hoteles. O sea, era un antisemitismo con muchos elementos. El antisemitismo está estallando a través de atentados, más de 800 atentados desde el 7 de octubre en los Estados Unidos, una explosión de atentados en Inglaterra, cifras inéditas, 500% de aumento de los atentados, una crisis en el número de atentados en Alemania, donde la agrupación neonazi está escalando en las cifras de atracción electoral, atentados en gran escala en Francia. En Francia ya comienza a ser riesgoso tener una mezuzá en la puerta porque puede identificar a las personas como judíos y pueden llegar a ser atacadas. Y algunas familias judías se están retirando las mezuzot. Ya no se trata solamente de caminar con una kipá, eso en la cabeza, eso hace tiempo que en Francia es riesgoso, sino de las mezuzot. Son un país donde, como en Alemania y como en Inglaterra, sus gobiernos han mostrado la mayor solidaridad con el repudio al terrorismo de Hamas, con el Estado de Israel, han redoblado los esfuerzos legales y de seguridad, de protección de las instituciones judías y policiales. Eh, eh, Sus conductores en todos los casos han tenido una conducta ejemplar, pero a pesar de ello han aumentado los atentados del modo que han aumentado. Es, Ser judío es una identidad en riesgo en gran parte de Europa,
actualmente, eh, y llueven los ataques antisemitas en Internet, en los medios sociales, con los inventos más feroces, tratando de mostrar a Twitter, al actual ex, anteriormente de Twitter, que debía cerrar sus puertas, tener un control. Las organizaciones eh, judías, como la ADL y la Anti-Defamation League, que lleva a cabo una excepcional tarea, se me mostró lo que ustedes se están dejando penetrar sin ninguna restricción en nombre de una supuesta libertad de manifestarse, que en realidad es simplemente la libertad de inventar noticias falsas, conspiraciones inexistentes, imágenes hoy con la inteligencia artificial, que no son reales, sino que fueron creadas ex profeso. Ha penetrado cosas como que Israel está utilizando armas nucleares en Gaza. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna realidad de ninguna índole. Sí tiene que ver con el nivel de penetración y de violencia dura que hoy exhiben los grupos antisemitas en las redes sociales, y que forma parte del emborrachamiento virtualmente con estas drogas, de nuevo cuño de parte de los jóvenes, a los que se los está azuzando contra el Estado de Israel y contra los judíos en general, redoblando el supuesto relato. Ya tiene sus orígenes en el zarismo, de los protocolos de los sabios de Sion. Los judíos dominan el mundo, y todo lo que está sucediendo es la lucha de poder de los judíos por apoderarse de las altas finanzas, de los gobiernos, incluso de los códigos de las vacunas, para tergiversarlos en contra de las personas. No vacunarse es una de las consignas que está en el centro de estos intentos. Hoy todo esto está aumentado, hay una escalada de antisemitismo fenomenal. Un país, por ejemplo, donde ya se estaba al borde de una convivencia razonable, después de muchos enfrentamientos y escaramuzas, de enfrentamientos en la Turquía de Erdogan, un país muy importante de la NATO, y Erdogan cambió el rumbo sobre la marcha. Pasó a distanciarse totalmente del Estado de Israel, que había anunciado que iba a visitar, y a presentar el relato apócrifo totalmente de que jamás no era un grupo terrorista, sino que era un grupo de patriotas. Y alejarse de la repulsa a todo lo que sucedió el 7 y el 8 de octubre, la matanza de 1.500 almas judías, heridas graves a más de 3.000, lo que vieron los ojos de un mundo asombrado
ante la crudeza de la matanza, el robar 250 personas, robar 250 vidas, tomándolas como rehenes a la fuerza. Como ustedes saben, el rey más joven es argentino, tiene 3 meses de edad. Capturar como rehén a un bebé de 3 meses de edad, matar despiadadamente a los 250 jóvenes que participaban de un festival musical. Entre los rehenes hay personas judías y no judías que estaban en Israel, de 25 países que están reclamando por sus rehenes. eh, 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 Matar sin ninguna oportunidad de ninguna índole a familias enteras. Dejaron de funcionar de repente los celulares de familias enteras, de las que llamaban desesperadamente sus familiares desde sus países, de dar prioridad en la matanza, en la gigantesca matanza a los kibutzim. eh, es un modelo de sociedad avanzada totalmente que ha emocionado a muchos jóvenes del mundo entero para tratar de tomar contacto con la experiencia, conocerla. Uno de los principales diarios argentinos publica estos días el relato de un argentino, tambero del kibutz, tiene 65 años, y cuando vinieron los ataques fenomenales, la pequeña guardia propia del kibutz, el pequeño grupo de personas con experiencia en guerras de Israel, muy mal armados, enfrentaron los ataques para tratar de retardar la llegada de los terroristas, y dar más tiempo para que llegaran eh, los soldados del Ejército de Defensa de Israel. Él, a cargo del cuidado de las vacas lecheras, que tienen una producción notable, que él lideró. Le ordenaron que se encerrara en el Miklat para protegerse de los cohetes que caían incesantemente, 3.000 cohetes ese primer día, desde Gaza hacia los kibutzim de Israel, hacia la ciudad de Ashkelon, hacia la ciudad de Sderot. eh, Su preocupación en todo momento era qué iba a pasar con sus vacas, quién iba a alimentar a sus vacas. Inmediatamente que pudo salir del Miklat, desafiando prohibiciones de seguridad, en cuanto llegaron los soldados, se fue a seguir trabajando con sus vacas, y lo está haciendo en medio de los cohetes que siguen cayendo, hasta el día de hoy, 3 semanas después. Y como ese caso, y muchos otros, el amor profundo que tienen los habitantes de Israel y todo el pueblo judío, por esa tierra que recibió con los brazos abiertos a los sobrevivientes del holocausto, y a los judíos de todo el planeta que tuvieran el deseo, el interés, el amor, como los 100.000 argentinos
que emigraron hacia Israel, los casi 30.000 uruguayos y otros latinoamericanos, y el millón de rusos, de judíos rusos, allí recibieron automáticamente la nacionalidad, la seguridad de pertenecer a un país que los llenó de orgullo con sus logros científicos y tecnológicos, con su educación de primera calidad, aún en medio de la situación terrible actual. Sigue generando la ciencia israelí inteligencia artificial, que se va a utilizar en recoger ya las memorias antes que se pierdan o se desvanezcan de los que están, de los que han sobrevivido a los acontecimientos y de los que están viviendo este momento histórico totalmente decisivo para el futuro de Israel. Una WhatsApp, una startup que inventó una, un buscador de Miklat que le dice a las personas de inmediato dónde tienen más cerca una instalación para poder guarizarse en cuanto empiezan a llegar misiles, mientras que al mismo tiempo sigue Israel generando avances en la vacuna antivirus, anticoronavirus, que ayudó a descubrir y aprobar, fue el primer país del mundo que la aprobó en gran escala. Y detrás del odio se redobla el odio de los ayatolas, manejando los hilos para que sus sometidos, Hezbollah, resistido por gran parte de la población del Líbano, se meta, para que se metan Siria, la dictadura totalitaria de Siria, para que se metan los terroristas de Yemen, que fueron detenidos, cuyos proyectiles fueron detenidos estos días por los aviones del portaaviones, los 3 portaaviones que tiene por orden del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos justamente tratando de disuadir a otros posibles atacantes de Israel que no lo hagan. Los ayatolás que siguen matando y reprimiendo a su propia población están moviendo los hilos del antisemitismo en muchos lugares del mundo. Termina de fallecer la niña de 16 años, el que fue atacada por la policía de la moralidad en el metro en Irán, porque no llevaba el velo como lo había ordenado la policía de la moralidad. Sufrió de inmediato un ataque de coma del que no salió nunca, y ahí estaba la policía de la moralidad controlando el velorio, quienes llegaban a la casa de sus padres para tomar nota de inmediato y de perseguirlos después, como hicieron con los que trataron de resistirse al asesinato de la joven de 21 años hace un año atrás. Y la resistencia significó que mataron, que la policía represora mató a 500 personas y puso en prisión a 22.000. Ese Irán está detrás de Hamas.
jamás que no es otra cosa que un grupo terrorista, como lo provocó sus acciones ante la luz del mundo. Un mundo que en parte se niega a ver la realidad. Protagonizó episodios muy vergonzosos en las Naciones Unidas, cuando el Canadá sometió una moción acompañado de 85 países para repudiar el terrorismo de Hamas y buscar la paz a mediano y largo plazo, y se necesitan en la Asamblea General 2/3. 85 no son 2/3, es un número muy importante, pero no son 2/3. En cambio, sí consiguió los 2/3 con todo el mundo musulmán. La moción de los países que no condenaron a Hamas y sus asesinatos, sino solo se centraron en atacar a Israel. Como consecuencia, el embajador de Israel en las Naciones Unidas y todo el equipo que la representa resolvió a partir del día de ayer ponerse la estrella amarilla en las Naciones Unidas. Y tenemos que luchar porque el mundo repudie los crímenes que se han cometido ante su vista, nada menos que por eso, pero tenemos mucha veteranía en luchar porque la memoria no sea borrada y luchar de todas las formas posibles para que finalmente haya una luz de paz al final de este túnel, desde la solidaridad absoluta con el Estado de Israel, de todo el pueblo judío. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.